Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión 171 de Conectando Puntos MX, compartiendo cámaras y micrófonos como siempre con Juan José Toral, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy buenos días. Aquí muy atentos a lo que sucede en la vida nacional, política y ahora pues también involucradas las relaciones exteriores de nuestro país, pero estamos aquí puestos, amigo, para ver qué podemos platicar y qué conclusiones personales podemos sacar de lo que está sucediendo en este momento. Fíjate, Juanjo, que yo más bien te quería proponer hoy que en el programa mejor hiciéramos origami. Ah, ok. Vamos a hacer origami con el papel de víctima que juega AMLO, ¿no? Híjole, sería muy bueno. Porque está, pero grandotototote, ¿no? De verdad que yo estoy sorprendido del papel de víctima que juega siempre para todos lados, ¿no? Sí, Y esta semana, además, jugó el papel de curarse en salud en los dos eventos que fueron más grandes, ¿no? Que tuvieron a bien. Pero creo que tenemos que comenzar con lo que ahorita es lo más, pues digamos que escandaloso, y vaya que es escandaloso porque generó una crisis diplomática el día de ayer, en la noche, sí, en la noche de nosotros es 9 y cacho, si no me estoy equivocando, de la Ciudad de México, y la verdad es que desconozco la hora en Ecuador, pero tengo la ligera sospecha de que son 2 o 3 horas más allá, es decir, casi la medianoche de Ecuador. Este, un escandalazo que ya nos venía avisando López Obrador en la semana. Desde el miércoles ya estaba empezando a avisar que iba a haber un problema y nadie nos quisimos dar cuenta, ¿no? López Obrador estuvo insistiendo en las mañaneras que él había hablado sobre una situación que se presentó en las elecciones de Ecuador en los meses pasados y que por haber mencionado el tema de las elecciones, había estado haciendo una injerencia en la soberanía del país y por eso Ecuador había nombrado a la embajadora eh, de México en Ecuador como persona non grata sí. y yo no entendía, yo decía, pues qué exagerados los ecuatorianos, ¿no? Por decir que López Obrador criticaba el proceso electoral que le decían a la embajada. Y además después de tantos meses, yo decía, bueno, pues, ¿por qué tanto show? Y otra vez, y claro que López Obrador seguía insistiendo en que, pues, él mantenía una buena relación, que las relaciones iban a seguir. Y ahí fue donde yo me empecé a preocupar porque decía, a ver, si tú estás nombrando persona non grata a alguien de otro país que además es diplomático, que ocupa un cargo en la embajada, pues prácticamente estás diciendo que no quieres relaciones con ese país. Entonces, ¿cómo es posible que nombren persona non grata a la embajadora de México y al mismo tiempo el observador diga que las relaciones diplomáticas iban a continuar? Ah, pues inmediatamente ayer en la noche nos estamos enterando que lo que pasa es que López Obrador está dando asilo político a un criminal, ¿no? Finalmente es un criminal, violando convenios, el convenio que se conoce como el Convenio de Caracas, que fue firmado en 1954 en Latinoamérica, donde se establece que no se puede dar asilo político a una persona que ya está enjuiciada o que ya tiene un proceso judicial avanzado, caso de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador en 2 ocasiones, y por el cual fue acusado de peculado y adivina de qué, de vínculos con el narcotráfico, con cárteles mexicanos. Y pues, ¿quién se sale el papel de víctima? Porque todo gira en torno al señor que se hace la víctima, López Obrador. O sea, Sí, aquí lo que hay que recordar, Claudio, es que, como bien dices tú, el miércoles hace estas declaraciones, pero los hace en función de que cuando estaban las elecciones de Ecuador, uno de los candidatos que iba en segundo lugar, porque también hay que mencionar que había una candidata
que era, digamos que la Claudia Sheinbaum de Ecuador, que Ujú. era la que apoyaba a Correa, el expresidente Correa. El punto aquí es que el candidato que iba en segundo lugar hizo una carta, o bueno, no una carta, un video, pues donde acusa directamente a López Obrador y también a Prieto de Petro de Colombia, donde les dice a cada uno de ellos que se hagan responsable, cada uno de ellos en su país, del narcotráfico que hay en Ecuador. Eh, pues no sé, semanas posteriores asesinan a este candidato que se atrevió a dar estas declaraciones y pues las investigaciones arrojarían que fueron grupos del crimen organizado, como los hay aquí en México. De hecho, este candidato daba nombre y seña de los cárteles mexicanos y en este caso de otros cárteles, pero me afoco a los mexicanos. Nunca doy los nombres para no ser apología Del pues del delito. narco, pero en este caso da los nombres específicos de dos cárteles, que son los dos cárteles pues, que son los más fuertes en este momento en México. Posterior a esto, entonces, pues obviamente en su momento López Obrador se declara como que esas son mentiras o injurias, como siempre, victimizándose. Pero ¿qué sucede? Aquí es la parte que yo creo que es como que la carnita que hay de todo, detrás de todo esto. El candidato que iba en tercer lugar es el candidato, o bueno, no dicho es el presidente actual de, de Ecuador. Y es obvio que el presidente actual de Ecuador, pues automáticamente tiene esta postura de decir, ¿sabes qué? Vamos contra el régimen anterior, que es el del presidente Correa, y es cuando sale libre el ex vicepresidente Jorge. Jorge Glass, y entonces el presidente actual dice, sí, espérame, sales libre por esto, pero todavía estás condenado o ya se te juzgó por peculado y por relación con los crímenes, por recibir favores del crimen organizado. Y es ahí cuando sí ya tienen la orden de aprehensión. En ese momento es cuando el ex vicepresidente pide de alguna manera el asilo político a México y entonces resguarda en la Embajada de México, que eso se hace a nivel mundial. De hecho, un ejemplo claro es lo que pasó con este Assange, cuando en Inglaterra él se va a la Embajada de Ecuador, exactamente, y pues ahí dura 7 años, o vamos, sigue ahí. El punto aquí es de que aquí ya hay una conexión emocional entre los presidentes de Ecuador y el presidente López Obrador, como siempre, haciéndole favores a gobiernos zurdos. Lo vemos, por ejemplo, en Bolivia o lo vemos con familiares de otros presidentes que los trajo, etcétera. El punto aquí, Claudio, es que creo yo que el presidente, como lo hemos dicho muchas veces, es un oportunista. Coincide de que pues, las diferentes encuestas de las diferentes casas encuestadoras, ya sea por la diferencia que tú le quieras llamar, el chiste es que Xochitl Gálvez va subiendo sus puntos y ya conectaremos puntos en cuestión del por qué estoy integrando a Xochitl Gálvez en la charla. Entonces, yo creo que el presidente, aunado a lo que tú dices de justificar que le está dando asilo político a un ex vicepresidente de Ecuador que tiene procesos en curso y que ya está acusado de lo mismo, porque cuando se metió a la cárcel, Claudio, cabe mencionar que fue porque hubo intereses o de alguna manera hubo beneficio económico para el presidente por el caso Obredech. ¿Te suena? Pues aquí ¿Qué, sucedió también.
Que eso es completamente contradictorio, Juanjo, ¿no? O sea, Exacto. aquí en México acusando a Lozoya y a todo un montón de políticos relacionados con el caso Odebrecht por casos de corrupción de Odebrecht. Y por peculado. Y por otro lado, defendiendo a Jorge Glass involucrado en el mismo caso Odebrecht, pero en Ecuador, ¿no? O sea, es completamente contradictorio y perdón, pero hipócrita. Sí, y aquí lo más grave de todo, Claudio, es que pues para empezar, se pone en riesgo una relación pacífica que se tenía desde hace 138 años con Ecuador, pero el punto aquí donde yo creo que le sale, por desgracia, y siempre le sale por alguna manera al López Obrador es que el día de ayer, en cuanto el gobierno de Ecuador sabe y tiene conocimiento que México, por propia boca del presidente, Avisado en la mañanera. porque dice en la mañanera, oye, ¿sabes qué? Este, tenemos aquí al vicepresidente, ya estoy coordinando con el ejército, la evacuación, etcétera. O sea, da la información. Pero avisa que va a mandar un avión del ejército para sacar a la embajadora. ¿No? Sí, Pero es un tonto, digo, a mí me parece una tontería, ¿no? Porque yo otra vez cuando estoy, pues, ¿qué le pasa? Nomás la mandaron, le dijeron non grata, pues que se venga en avión, ah, no, tiene que mandar al ejército, dije, ahí hay algo raro, ¿no? al darse a conocer esta noticia, pues o la justicia o el presidente o las autoridades de Ecuador, pues mandan a sus equipos especiales entre ellos el ejército. Entonces, pues voy a decir la palabra que se está manejando, invaden la embajada de México en Ecuador y capturan al ex vicepresidente. Entonces, cuando ya nos metemos en esos términos, pues empiezas a hablar de que se violan los convenios de Vienas, pero también no se violan los convenios de Caracas. O sea, el platicarlo esto a los amigos que nos están viendo, pues sería como revolverlos. El chiste es que Ecuador, en pocas palabras, hizo muy mal en ingresar a la embajada mexicana porque es un territorio nacional. Y entonces ahí es cuando se desata, Claudio, pues el trending por lo menos en México y América, no sé si en el mundo, donde pues nos tenemos que envolver en la bandera, sentirnos ofendidos por algo que ocasionó el presidente López Obrador y por algo que cuando tú ves el fondo, como por ejemplo lo que acabas de decir, ¿por qué aquí del caso Obredech solamente tenemos a un imputado que ahorita está gozando de libertad condicional como es Lozoya, y que entonces allá sí proteja? Y, y entonces viene aquí el de que López Obrador se envuelve en la bandera de que Ecuador sí debe de respetar la ley, cuando él aquí, a cada rato, en otras palabras y en otras actitudes, nos dice lo que nos dijo alguna vez, que no le vengan que la ley es la ley. Ese es el problema en el que estamos ahorita, Claudio, porque de alguna manera así como está dividido el país, pues tú debes de tomar partido, Claudio. Y ahí es donde, con esto termino, el por qué para mí sí hay un tinte electoral también en esta parte y sí hay un interés tanto de Ecuador como de México para llamar a su voto duro o a sus huestes, porque es en Ecuador el presidente actual está combatiendo la corrupción. Ujú. Y al ir por un personaje que es corrupto, que ya se le comprobó que tenía intereses y que se benefició con el caso Obredech, pues también sale que las justicias ecuatorianas ven la relación de este vicepresidente, ex vicepresidente, eh, con el crimen organizado. Entonces, pues, ¿qué hace el presidente de Ecuador? Dice, bueno, aquí sí se hace valer la ley y sí vamos a combatir la corrupción. Y por otro lado, tú ves a un presidente que dentro de su país
ofrece y da abrazos y no balazos al crimen organizado, y que tú lo ves que libera a Ovidio, que tú lo ves que recibe a Evo Morales, que tú lo ves recibiendo a Díaz Canel, o sea, puro personaje que yo no puedo decir cómo gobiernan, porque no vivo en sus países, pero son personajes bien sabidos por la opinión pública que están utilizando sistemas políticos o que sus regímenes violan muchos derechos humanos. Entonces ahí es la contradicción que nosotros como mexicanos tenemos que tomar. Yo, por ejemplo, pues yo no me enredo en la bandera de decir, no, Ecuador, aunque lo es, insisto, Ecuador está violando el territorio nacional, sí, pero también veamos como mexicanos qué ocasionó y por qué se dieron estas circunstancias. Y entonces ahí es donde como mexicano yo me mantengo al margen, pero me da mucha pena que un país que antes que llegara López Obrador tenía una reputación a nivel diplomático internacional de ser un ejemplo de país donde no había el intervencionismo. Y por desgracia, con este gobierno en particular, hay intervencionismo de todo índole y todo en función de la visión de una persona que no tiene capacidad diplomática, que es López Obrador. Esa es la cosa, que no tiene una visión diplomática y hace obviamente quedar mal a todo el país por intereses personales con personas que son afines al foro de Sao Paulo y de su grupo político, ¿no? De Latinoamérica y que, bueno, pues parece que están respaldados por alguna fuerza tal vez rusa, ¿no? O yo no sé ya si sea rusa o venezolana o cubana, pero evidentemente con este asunto y que, bueno, se suma a otros eventos que ahora comentaremos, pero lejos de calificar, Juan José, si el gobierno de Ecuador hizo mal o hizo bien, yo no sé si ya leíste y vieron, amigos, el comunicado que hizo el gobierno de Ecuador, Sí. pero si me permiten, aquí lo tengo, me parece que es bastante interesante, ¿no? Porque dice, defendemos la soberanía nacional, cero impunidad, ¿no? O sea, el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad, es decir, a encarcelado, a estar encarcelado por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países, ¿no? Esta afirmación yo no sé si sea totalmente cierta, ¿no? O esté manejado de forma falaz, porque pues no es la única finalidad de una embajada. Digamos que una de las prerrogativas que tiene una embajada es de servir como territorio nacional del país al que está representando y por el Claro, cual muchas personas pueden ir a refugiarse ahí, ¿no? Como ya dijiste en el caso de Assange, pero como ha pasado en muchos otros lugares cuando ha habido conflictos, por ejemplo en Ruanda, ¿no? En algunas otras levantamientos internos. Pero fíjate, esta es una cuestión muy importante. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada, así dicen allá, o no sé si sea un error, no sé que sea ejecutoriada, y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. así es, Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba, perdón, a Jorge Glass, ojo, se abusó de las inmunidades y privilegios que la Embajada de México, así tal cual está diciendo, albergaba a Jorge Blas y concedió un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Evidentemente aquí no está diciendo que invadieron ni nada, pero sí lo hicieron, o sea, sí está considerado como una invasión, pero es una invasión que, según yo tengo entendido, y amigos abogados, corríjanme si no es, si estoy yo equivocado, pero se tiene que privilegiar, por supuesto, el más alto pues digamos que mandato
que tiene que ser, en este caso, la constitución del país y los derechos internacionales o el derecho internacional que hablan precisamente sobre estos, pues unas cuestiones de que no puedes hacer eh, refugiado o dar asilo político a alguien que ya está previamente con un proceso, ¿no? Pero lo que sigue creo que me parece más importante porque va por encima de muchas cosas. Ecuador es un país soberano, es decir, ahora López Obrador va a defender que México es soberano y que no tenían por qué haber invadido la embajada. Pero también Ecuador es un país soberano. Y aquí yo pues pregunto, ¿qué debería de tener mayor, si es que existe, importancia en la escala de soberanía? ¿El país donde está la embajada o la embajada? ¿No? Y no Claro, vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad, ¿no? Déjame ver si no hace nada. Voy a New Share, creo que con este, porque me voy a ir para acá. No, espérame, ¿dónde está? Este, perdónenme, ¿eh? Este, ese es el convenio sobre asilo diplomático que está vigente, que se llama el Tratado de Caracas y que fue firmado en 1954 y dice ahí ratificado por México el 6 de febrero de 1957 y se promulga en el diario oficial el 5 de abril de 1957. Tal artículo uno 2 bla, bla, pero dice en el artículo 3 no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se estén en encuentren proceso. inculpadas o Ok. procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes o por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. Esto está ocurriendo, perdón, pero el señor Jorge Glass fue imputado, condenado a la cárcel desde 2017. Luego en 2020 se le volvió a condenar, se le aumentaron 8 años de prisión y salió por alguna razón que desconozco porque no, yo no sigo el proceso, solamente sé que salió por uno de los delitos apenas, y pero seguía con el proceso, no lo habían podido capturar, pero seguía con el proceso desde septiembre, octubre del año pasado, y en diciembre solicitó el asilo político a México. Y cuando le avisaron que lo iban a capturar, esta semana México hace la resolución de que sí se lo va a dar después de, pues que son 3 meses y cachito, ¿no? Ujú. Es decir, aquí la pregunta es, lógica, con estos elementos que podemos tener, ¿quién está violando los convenios internacionales? Sí, el punto aquí, Claudio, es eh, Y, que todo esto inició porque López Obrador intervino en asuntos internos de un país. Yo quisiera, Queja, sí, cuando alguien al yo revés. quisiera imaginar qué reacción tendría López Obrador si otro país, directamente por su presidente, tuviera injerencia en nuestro país. Y pongo este ejemplo, Claudio, porque se molestó porque una periodista le mandó preguntas Ajá. y le hizo interrogatorios de la situación del país y él lo tomó como injerencista y hasta mostró su teléfono. No sé si lo Sí, recuerdan, que sí, lo tal cual. platicamos, pero el punto aquí es, ¿por qué romper la relación de dos países hermanos que no habían tenido ningún conflicto? O sea, y vuelvo al punto de que López Obrador es una persona que ve la política de una manera muy local y que su único interés es eh, pues seguir en el poder. Ahora está siguiendo, nos guste o no, Claudio, está siguiendo todos los patrones de los gobiernos populistas autoritarios. Voy a, ahora ya para Colombia, para Venezuela, para Cuba, este, ya los invasores son Estados Unidos. O sea, siempre tienen que buscar gobiernos de esa manera. El punto aquí es que la impresión que yo tengo es que López Obrador sí está llegando a ese límite de, de arriesgar todas las canicas. Y lo comento pues solamente como
como algo para tomar en cuenta. Esta semana mataron a dos aspirantes de procesos electorales. Pero estamos hablando que con estos asesinatos, Suman. pues van 157 agresiones a aspirantes, de las cuales 27 han resultado con homicidio, 9 secuestros, 22 atentados, y los lugares donde más ha habido este tipo de situaciones, pues son Guerrero y Michoacán. Ojo, después le siguen Veracruz, Puebla, Chiapas, Estado de México y Guanajuato. De todos estos gobiernos que yo te estoy mencionando, solamente Guanajuato está gobernado por un partido opositor que es el PAN. De los demás, Claudio, son partidos de Morena. Entonces, cuando tú juntas eso y cuando tú juntas que empieza a salir los costos del Tren Maya, no porque lo estemos pidiendo los mexicanos, sino por las situaciones del descarrilamiento, que no fue descarrilamiento, de que hay muchas fallas dentro del sistema del Tren Maya. Eh, Nos prometieron que iba a costar 150 millones y ahora ya nos enteramos que está saliendo porque todavía no se ha terminado. El costo va más de 500.000 millones. O sea, Que es el triple, ¿no? De lo que había es ofrecido. correcto. Entonces, una manera de distraernos como mexicanos y de unirnos en la bandera patriótica, pues es lo que está sucediendo, Claudio. Y yo me acuerdo mucho de la frase de cuando le dijeron que qué opinaba de la pandemia. Y él cínicamente dijo que le vino como anillo al dedo. Bueno, esta situación que está pasando en Ecuador le viene como anillo al dedo, porque es una forma muy, pues no sé si es perversa o inteligente o el adjetivo tú lo tendrás, de que por primera vez en más de 3 semanas vimos que narcopresidente y narcocandidata no son tendencia, porque ahorita la tendencia o los temas relevantes son lo que concierne a Ecuador, pero también está desviando la atención pues de lo que debería ser prioritario en el país, que lo hemos venido diciendo tú y yo desde que empezamos este programa, que es la salud, la seguridad, la educación. Y esto a él lo une porque si tú o cualquiera de nosotros que tengamos redes sociales, en particular X, que antes era Twitter, ahorita todas sus huestes están desbordadas en que nos debemos de enrollar en una bandera y apoyar a López Obrador. Insisto, si lo vemos de forma crítica, claro que hubo violaciones tanto de México como de Ecuador, de convenios internacionales, pero que no se nos olvide que esto lo originó López Obrador, que esto lo originó el que él interviniera en asuntos internos y políticos de otro país. Ese es el punto de todo esto, que no lo provocamos ni nosotros por actitudes de como ciudadanos ofender a ciudadanos ecuatorianos, de poner en riesgo, como lo hacen otro tipo de países que hacen atentados a las embajadas de los países. Aquí no fue eso, fue una agresión verbal del mismo presidente López Obrador y del intervencionismo en asuntos que solamente competen a Ecuador, Claudio. Y además, Juanjo, de haberlo ocasionado, tenemos que entender que a nosotros nos está engañando, porque nos estuvo diciendo durante 3 días mentiras para ocultar que estaba dándole asilo político a una persona que está enfrentando un proceso en el cual, al darle el asilo y al estarlo haciendo lo que sea, está interviniendo en la soberanía. Es Pero a correcto. nosotros nos estaba diciendo otra cosa completamente distinta, es decir, está ocultando. Y al ayer haber avisado que mandaba un avión del ejército, no sé cómo se llame eso, regimiento o batallón o no sé qué sea lo que mande, este, está utilizando recursos públicos
para que está desviando, por supuesto, de las funciones sustanciales de nuestro país para ir a intervenir a otro país. Y yo tengo una pregunta. Efectivamente, ayer Ecuador lo que demostró es que tiene muchos huevos, pero a lo mejor tiene poca inteligencia, ¿no? Sí. Porque yo desconozco, Juanjo, y hasta el momento no lo sé, y lo busqué hace ratito, pero estuve tratando de ver si, por ejemplo, Julian Assange ya tiene cargos en Estados Unidos o en Inglaterra, no lo sé, Ujú. pero está refugiado en una embajada. Así es. Y ni Estados Unidos ni Inglaterra han sido capaces de invadir esa embajada para detener al señor, pero repito, a lo mejor lo que pasa es que no tiene los cargos y entonces apenas se le va a empezar el juicio, ¿no? Y creo que ese es otro de los asuntos. No puedes enjuiciar a nadie si no lo tienes detenido. Entonces, eso probablemente fuera, pero independientemente del asunto, es que ni Estados Unidos ha tenido la osadía de invadir una embajada para tomar a una persona, que además seguramente es muchísimo más estratégicamente peligroso que Jorge Glass, ¿no? Y creo que nadie ha hecho una tontería de este tamaño, ¿no? Sí, sí, sí es pues una osadía haberse metido a una cuestión de esto. Es decir, no es que justifiquemos ni una ni otra, pero pues lo está haciendo para también hacer valer la ley ante una flagrante violación de ley, ¿no? Entonces aquí, pues habría que meter a unos muy buenos abogados internacionalistas para determinar qué es lo que está pasando. Y creo que aquí únicamente la Corte Internacional de La Haya podría determinar juiciosamente si lo que está haciendo un país u otro país está bien o mal, que nunca en un juicio vamos a determinar si está bien o mal, sino le va a conceder la razón a uno o a otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso estoy casi seguro que si hubiera sanciones, no sé si la Corte Internacional pueda hacer una sanción ante esto, tendrá una sanción tanto Ecuador como tendrá una sanción México, ¿no? Claro. Porque evidentemente hay esto. Pero independientemente de ese asunto, creo que lo que sucede es que López Obrador nos engañó a todos y nos está engañando justamente por eso. Ya desde ayer en la noche, Juan José, hay un llamado a que hoy a las 4 de la tarde los mexicanos vayan a hacer una protesta a la Embajada de Ecuador en la colonia Polanco, aquí en México, para ir a reclamarle al gobierno de ay, se me acaba de ir el nombre de este señor. Este, ¿De quién? ¿Del presidente de el Ecuador? presidente, ¿cómo se llama? Sí. Eh, ay, bueno, ahorita te digo, Daniel que Noboa. Oboa, ese, yo estoy con Noboa, sí. Novoa, no es Novoa, es Oboa. Sí. Este, que por qué hace la invasión a México, ¿no? Al territorio nacional. Y claro, hay mucha gente que son anti-AMLO, anti-4T, que sí se están rasgando las vestiduras y les está doliendo que hayan invadido la embajada, ¿no? De Ecuador, que no conocen, en la Sí. que nunca han estado, pero el hecho de que es como, y me llama mucho la atención, Juanjo, es como cuando algunas personas se ofenden y se ponen muy mal porque les mientan la madre, ¿no? Están muy preocupados por eso. Y su mamá está en su casa tranquilamente y no sintió nada, no le pasó nada, pero este asunto de insultar a la madre resulta particularmente ofensivo para muchas personas y, y es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo se atreve alguien de invadir mi embajada, ¿no? Pero aquí sí podemos permitir que haya vejaciones, que haya atentados contra candidatos, que haya desabasto de medicinas, que no se atienda a los niños con cáncer, que hayan cerrado las estancias para los niños, que no se resuelva lo de los 43 y una serie de vejaciones que son mucho más graves y mucho más dolorosas y que sí están atentando contra la patria de forma real, pero cuidadito y alguien entra a la embajada de otro país que no conozco, en la que nunca he estado y en la que además desconozco la situación, porque entonces me están mentando la madre, ¿no? Y claro que el que va a salir haciéndose la víctima
siempre va a ser López Obrador, ¿no? Que además te digo, me llama la atención porque este, se cura en salud, ¿no? Como se curó en salud cuando sucedió en esta semana también, de manera rápida comentamos, el muy sonado y también muy escandaloso caso del video en el que aparece en estado de ebriedad el hijo de Xóchitl Gálvez, que pues se dice que hace meses, pues ya no sé ni cuánto tiempo tiene, porque soltaron un video, ¿no? Donde sale borracho, agrediendo e insultando a unos cadeneros en un antro de Polanco, que por cierto, paradójicamente y muy chistoso, se llama La República, ¿no? Y y pertenece a gente que está ligada a la 4T, ¿no? Los dueños son de la 4T. Este, y en el escándalo, pues por supuesto, lo hacen con toda la intención de quemar a Xóchitl porque están diciendo, ¿cómo es posible que una señora que tenga un hijo, que tenga un desplante de prepotencia y que insulte a los cadeneros, pueda ser presidente? No tiene capacidad de ser presidente. Y la respuesta, por ejemplo, de Beatriz Gutiérrez Müller es con los hijos no se metan, ¿no? Y López Obrador dice, sí, con los hijos no se metan, porque mis hijitos pobrecitos han sido acusados de haber metido balastro de mala calidad al tren y por eso se descarriló. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que hayas cambiado toda la conversación para volverte a ser la víctima con algo que además puede resultar como un botín político para molestar a una persona? Y entonces todo gira en torno a ti. Y pues claro, no faltaba más que, pues no iban a pasar más de 12 horas cuando aparece un video de Jesús Ernesto borracho en un antro, cuando no tiene ni siquiera 17 años, este, en estado de ebriedad, en un antro al que solamente pueden entrar mayores de edad, tomando champán y pidiendo que le lleven prostitutas a su fiesta de cumpleaños, Sí. ¿no? Pues se está curando en salud, pero me llama la atención porque digo, entiendo el papel de Beatriz Gutiérrez Müller diciendo que por favor no, pues porque seguramente ya sabía que hay ese y otros muchos videos de su este retoñito haciendo cosas indebidas, pero López Obrador jugando al hacerse la víctima para proteger a sus hijos de un escándalo de corrupción que sí es real, que es mucho más grave que tener un hijo idiota, insultando cadeneros, ¿no? Pero para hacerse la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué figura te gusta de origami, amigo? Porque yo creo que podemos hacer un avionzote, una grulla gigante. Sí, pero a mí me gustaría, ya que entramos en este tema, ver el trasfondo de lo que está sucediendo, Claudio, porque al final creo que por ahí veníamos manejando teorías del Ujú. por qué se da de lo del hijo de Xochitl, pero me llama mucho la atención que automáticamente en cuanto sale este video, eh, pues como ahorita lo de Ecuador, tratan de distraer la atención porque el trending topic de ex en ese momento o de Twitter seguía siendo narcopresidente. Entonces, al haber este video del hijo de Xochitl, pues automáticamente voltea las cámaras y de frente o de cara al debate que va a haber el día de mañana aquí en México de los candidatos a la presidencia de la República. Y el punto aquí, Claudio, es de que en ese momento Xochitl Gálvez y su equipo de trabajo suspenden toda actividad. De hecho, hay un comunicado donde dicen que suspenden. Y me imagino yo que en su cuarto de guerra, pues vieron la manera de cómo resarcir o manejar esa crisis, que de alguna manera sí es una crisis. ¿Por qué? Porque aquí hay dos errores. El primero es que Xochitl integra a su hijo de, de, en su campaña directamente. Y la segunda, que al integrarlo lo vuelve líderes de la juventud. Entonces, pues esas dos cosas empiezan a hacer eco cuando tú dices, bueno, ¿cómo vas a poner de ejemplo a una persona, pues que es clasista, que tiene problemas con el alcohol, etcétera, etcétera?
Y automáticamente, en cuestión de horas, el hijo de Xóchitl Gálvez sale, se pronuncia, ofrece una disculpa y nos informa, pues, que se retira de ese cargo. En ese momento, Xóchitl Gálvez posteriormente dice, bueno, sí, las consecuencias se pagan de los actos. Y en este caso, yo lo dije en su momento, en diferentes, este, Y lo prueba. sí, en diferentes entrevistas, entre ellos, nomás me acuerdo porque pues es muy popular en México con Maxine Goodside, pero también lo dije en otros programas, pues que mi hijo tenía problemas y que quería Claro. dejar de estudiar, Ujú. etcétera. Punto y aparte, automáticamente esta respuesta, Claudio, genera, por lo menos yo visiblemente viendo, dos situaciones. La primera, que me llama muchísimo la atención, donde sale Gutiérrez, la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, indicando que con la familia no se metan y que menos con los menores de edad, etcétera, etcétera. Y el segundo, que las redes sociales se empiezan a volcar también a favor, no del hijo de Xochitl, del ejemplo que se está dando en los hechos de cómo el hijo de una candidata reconoce y se retira del cargo. Entonces automáticamente empieza a haber esa comparación de decir, bueno, acá lo único que han dado a conocer es que el hijo de una candidata hizo esta acción, pero hubo represalias. Y acá, que durante el sexenio hemos visto al círculo más cercano de López Obrador, no hay un solo integrante de esa familia que públicamente reconozca que hubo esa situación y que de alguna manera se haga responsable de las consecuencias. Pero mucho menos hemos visto a un presidente que viene de la mano con lo de Ecuador, un presidente que prometió no ser intervencionista, ser humanista, barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba abajo. No hemos visto tampoco que el presidente haga lo mínimo para hacer investigaciones de corrupción. Y tampoco hemos visto, Claudio, que haga lo mínimo para perseguir a los presidentes ni mostrarnos la corrupción que había, según él, en todas las obras que había en los gobiernos anteriores. Entonces esto hace, Claudio, que Xochitl Gálvez suba otra vez o se genere la visión de hacer algo malo en el foco de atención para algo bueno con Xochitl Gálvez. Y entonces aquí sale dentro de la plática que tuvimos algo que tú comentas que tampoco se me hace ilógico, porque dentro de la mercadotecnia, pues así se maneja, porque inmediatamente después de que Beatriz Gutiérrez Müller nos dice que no nos metamos con su hijo, sale este video que tú dices, donde ya recurrentemente vemos al hijo menor, que tampoco digo el nombre, al hijo menor de López Obrador, este, en actitudes que llaman mucho la atención como adolescente, como viéndolo fumar en Palacio Nacional un puro, o como viéndolo tomar en otros videos, y en este caso, abiertamente grabando el video alguien, indicando que sí invitaba a esta chica con la que estaba hablando, pero que si llevaba amigas, pues con un adjetivo muy fuerte. Entonces aquí el punto es, la pregunta general, incluyéndonos, Claudio, es, ¿quién abrió esa puerta? Porque estamos abriendo una puerta en donde sí ya nos vamos a meter en el lado más empantanoso, más oscuro de la política en todos los países, que es cuando ya son ataques directos al otro en, en las partes vulnerables como la familia o como los más cercanos. Mira, el video del hijo de Xochitl aparentemente le llega en la mañana a uno de estos jilgueros del bienestar, ¿no? Sí, Creo que de los más deleznables que puede haber, ¿no? De los más bajos y sucios. Y muy ridículamente él empieza a decir que teme por su vida y que va a liberar algo y que si no saben de él en determinado tiempo que llamen a las autoridades porque la información que trae es como una bomba, ¿no? Y después dice que trae algo que podría cambiar el rumbo de las elecciones y shalala, y así, pero como un escándalo. Y de repente suelta este video que
Pues sí, es un escándalo, pero es un escándalo que no va a pasar de eso, de ese escándalo. Pues inmediatamente aparecen estas disculpas de primero del hijo, luego de Xochitl, pero además Xochitl empieza a mostrar los videos donde ella está diciendo que primero el evento sí estuvo, fue público, nadie lo había ocultado, y que además hay un video además donde ella va con los cadeneros y les Sí, ofrece una disculpa, les agradece que no hayan dejado entrar a su hijo. El hijo cambia y que lleva una rehabilitación en el alcohol durante tanto tiempo, muestra estos videos y shala y empiezas a generar. Y yo le pregunto, hay una prueba de que ese video en particular ocurrió bastante tiempo atrás, incluso antes de que Xochitl fuera la candidata. Y entonces yo digo, a ver, ¿por qué ese video no había salido, no había sido tanto escándalo antes? Y desde donde está grabado, ¿quién tenía ese video? ¿No? Porque tenía que claro. haber sido alguien cercano al hijo de Xochitl como para que hubiera estado presente, lo estuviera acompañando, y etcétera. Y entonces yo me quedé pensando, sabiendo la respuesta, la responsabilidad que implica demostrar que hay un error que se está enfrentando, que se está, etcétera, y comparando con todo lo que no se ha hecho por parte de la familia del presidente, pues ¿quién pudo haber soltado eso, ¿no? Y además, con el efecto espuma que tuvo Xochitl ante esto a 2 días de la, del debate, yo me puedo pensar, ¿no habrá sido el mismo equipo de Xochitl quien soltó el video del hijo? Es que vuelvo a insistir en la política, pues no hay reglas, o sea, realmente eh, sí se puede pensar en esa posibilidad, Claudio, porque lo que era un hecho antes de esta situación de su hijo es que sí habíamos perdido de radar a Xochitl. Y lo digo porque de alguna manera, conforme va pasando más el tiempo, Claudio, lo que le dio el punch inicial, que era pues realmente de alguna manera hacer réplica de las declaraciones de López Obrador, pues es evidente que López Obrador está perdiendo escaparate, que también creo que por eso él sigue en la continua lucha de querer seguir manejando la agenda, cuando él sabe que ya conforme se vaya acercando la sucesión de poderes, él va a pasar a ser a un lado y entonces en ese momento también creo él se está dando cuenta que si no hace lo necesario para que se quede Claudia Sheinbaum, entonces sí puede estar en riesgo en algo su legado. Vamos a ponerlo así, lo que las consecuencias que pudiera suceder. El punto es de que no, cuando tú me lo comentaste de esa manera, pues yo no lo descartaría, Claudio, porque inmediatamente la narrativa de Xochitl Gálvez cambió. Ahora, también lo que era un hecho es de que Xochitl Gálvez, dentro de esa primera estrategia de hacer réplicas del presidente, eh, en encuestas o en diferentes encuestas, cuando le preguntaban a los mexicanos, oye, ¿qué ofrece Xochitl Gálvez? No había de alguna manera temas en donde pudieras identificar a Xochitl Gálvez, cosa que si lo llevamos al plano político con Claudia Sheinbaum, pues lo tiene muy bien definido, ¿no? Que es la continuidad del segundo piso, la continuidad de un gobierno que está combatiendo y está poniendo bases para que el pasado no regrese. Y creo yo partiendo de esas premisas que yo estoy formulando en este momento, sí lo veo, sí lo veo lógico lo que tú comentas, el crear una crisis interna ficticia donde ellos Que mismos, puedan controlar, ¿no? Controlable. es correcto, donde ellos mismos pudieran tener la solución, porque al final todo topa en el hijo de Xochitl Gálvez, pero quien lo planeó, Claudio, lo hizo de una manera en que automáticamente nosotros como mexicanos respondemos. ¿En dónde está el ejemplo del presidente que quiere combatir la corrupción y que por lo menos queramos creerle a los investigaciones que hace Latinus o esta, se me fue el nombre, Carmen Aristegui, por lo menos decir, bueno, vamos a abrir carpetas de investigación y vamos a llegar y vamos a comprobar que no se haga. Y entonces aquí viene lo que tú comentas o acabas de comentar. O sea, cómo el presidente cambia de diálogos al momento de que todo es contra él
victimizarse y es en contra de su movimiento porque su movimiento está teniendo mucho éxito y entonces no hay otra forma de atacarlo que no sea con su familia y no con hechos. Pero cuando lo atacas con hechos, entonces tiene él otros datos que dice que estamos en un México que él solamente ve y que los demás que lo criticamos, pues estamos mal. Porque si tú sales a la calle, Claudio, la verdad, quisiera yo pensar que tú estás en ese México que López Obrador dice, pues yo imagino que sales a la calle a cualquier hora y no te sientes con inseguridad o que dejas ir a cualquier integrante de tu familia a las 10 de la noche por un mandado sin vehículo y te sientes tranquilo. Que vas al Seguro Social y que tienes la atención, pues me imagino que como Dinamarca, porque ya estamos, o sea, siempre es un mes, 2 meses, o sea, pero las bases ya están hechas, es nomás hacer con bombo y platillo la presentación. Tú vas y me imagino que por lo menos en los kioscos o en las redes que tú manejas, pues no hay asesinatos, no hay secuestros, estamos en un país muy bien, entonces esa misma técnica quiere utilizar a nivel mundial, pero el mundo dice, oye, si tú fuiste el primero que atacaste a Ecuador, si tú fuiste el primero que intervienes en temas políticos internos, si tú mismo fuiste el que estás ayudando al gobierno cubano, y ojo, no tiene nada de malo ayudar al gobierno cubano. Al final somos países hermanos y hay convenios. El punto es, ¿por qué no tener ese mismo interés en la gobernanza interna y con tus gobernados? Y entonces ahí es cuando choca el mundo que ve López Obrador y la forma de gobernar de López Obrador con la que vemos la demás gente o los demás ciudadanos que vivimos en este país. Entonces ahí es cuando yo digo, sí pudo haber sido Xochitl, porque ahora, si maneja muy bien el debate el día de mañana, pues le va a dar otra vez ese aire para poder generar otro tipo de estrategia política en donde, ojo, si fue iniciativa del equipo de Xochitl Gálvez, lo hizo muy inteligentemente, pero también si fue estrategia del gobierno de López Obrador ya involucrar directamente a los hijos de los candidatos, pues entonces nos espera un cierre de campañas, pues que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero creo yo que en esta ocasión en particular, donde el presidente, cuando te dice, después de hacer una afirmación que es con todo respeto, es un agresor consuetudinario, o sea, no hay día donde López Obrador ataque y denoste a todo aquel que haga una observación mínima de la realidad, no de su forma de gobernar, de la realidad. Entonces, yo para concluir en el programa, y como siempre agradeciéndote el espacio, Claudio, creo yo que López Obrador abre muchos frentes y que no tiene la capacidad para resolverlos. Y que entonces López Obrador, como lo dijimos desde el primer programa, es un porro provocador de tarima que, que sí sabe vivir en el caos, que él no le importa quién salga salpicado y no le importa cómo van a suceder las cosas, pero dentro de ese caos, él siempre sale ganando. Sí, pues porque victimizarse siempre es el mejor remedio. Y no puedo dejar de decir, porque además llevo varios programas sin mencionar a la semiótica, que esta estrategia de poner al hijo, de sacrificar al hijo y de reprender al hijo es semióticamente perfecta para demostrar que sí se está haciendo, ¿no? Y voy a utilizar una comparación con la Biblia, ¿no? Cuando tú dices, en la Biblia dice, si tú eres responsable en lo poco, serás responsable en lo mucho. Si Exacto. eres irresponsable en lo poco, serás irresponsable en lo mucho. Xochitl Gálvez acaba de tomar un evento pequeño, pero demostró que puede resolverlo en lo poco, en lo doméstico, en lo pequeño, para demostrarle y para decir a la gente que puede hacerlo en lo mucho. Y si Es fue correcto. capaz de quitar a su hijo, de reprenderlo, de ponerlo en cintura en un asunto doméstico, significa que en los asuntos del país va a poder hacerlo.
porque lo demostró en los hechos. Pero además lo demostró en los hechos, contrastando y comparando contra la obvia respuesta de victimización del presidente, en el cual iba a poner todo lo que no han hecho y lo que no ha podido hacer, y evidenciando a toda la gente que el presidente es incapaz de enfrentar a un problema. Y eso hizo que Xochitl subiera como la espuma y que mucha gente que apoyaba o que está a favor de lo que había estado haciendo López Obrador dijera, oye, esta sí va a ser. Y entonces, pues ahorita levantó y llega fortalecida al primer debate que Claudia Sheinbaum ya empezó también, siguiendo los pasos de López Obrador, a victimizarse, diciendo y avisando, me van a atacar, me van a comentar, pero yo no voy a caer en provocaciones, yo voy a llegar con propuestas. Y eso lo veremos mañana a las 8 de la noche, a ver qué tal se va a poner esta situación, porque pues seguramente tendremos mucho de qué hablar y voy a hacer, bueno, no es un spoiler, pero sí un aviso. Tenemos programa especial después del debate para que lo puedan seguir a partir del lunes, para que pues, puedan compartir con nosotros esta información. Tenemos invitados para que nos acompañen en esta mesa de análisis sobre el debate y pues ya veremos qué tanto podemos cortar de esto, mi querido Juan. Pues la verdad es que como siempre, pues Dios nos permite la oportunidad de estar presentes, de darle seguimiento al acontecimiento nacional, que como dos ciudadanos estamos involucrados en los temas pues que atañen a nuestro día a día, porque al final este espacio salió como una necesidad de ciudadanos de evidenciar y contrastar, como siempre lo hemos venido diciendo, lo que prometió este gobierno y que a 5 años, pues hacer cortes de caja cada semana y ver si vamos avanzando o no en las promesas. Y creo yo que el programa que tú indicas va a ser muy interesante porque creo que tenemos visiones diferentes de lo que los vemos y que algo que nos une en particular a los que vamos a estar ahí es eso, solamente hacer o evidenciar si sí se está llevando a cabo lo que dicen o no dicen. Y en este caso, pues como ciudadanos es muy importante, pues abrir el diálogo y el interés a otros de que pues ya va a haber un cambio de régimen, ya va a entrar otra persona al poder. ¿Qué mejor que desde este momento interesarnos y empezar a contrastar si lo que están empezando a prometer lo van a llevar a cabo? Porque esa es la manera de madurar cívicamente, no el que nos peleemos tú y yo y defendamos un político, es el que tú y yo como ciudadanos establezcamos nuestras prioridades y en función de eso exigirle al partido político y al candidato que sea, ya sea de derecha o izquierda, que como ciudadanos nos dé lo que prometió. Ese es el punto al final y al cabo de este espacio. Y pues bueno, aquí estaremos muy emocionados de compartir esta mesa y pues sería de una manera interesante y nos daría mucho gusto que la mayoría de los que nos ven inviten y compartan estos videos que al final el único interés es como ciudadanos madurar políticamente. Así es, mi querido Juanjo, pues nos despedimos de esta emisión número 171. Te agradezco mucho, como siempre, el compartir pues todos estos episodios que llevamos. Y a todos ustedes que nos acompañan, muchas gracias por sintonizar, por poner, por escuchar, por aguantar, por sus comentarios, opiniones y críticas. Y pues los invitamos a que escuchen este análisis del debate que tendrá, pues que se saldrá publicado, pues sí, muy próximo, pero bueno, creo que amerita la nueva emisión, ¿no? Y pues mientras, bueno, nos vemos el lunes y además nos vemos la próxima semana también. Hasta la próxima. Que les va muy bien. Hasta luego.